¿Cómo haces presente a Jesús en tu vida? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba a Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido amigo, ¿no te ha sucedido a ti que haces algunas cosas y de repente dices: siento la cercanía del Señor? Creo que esto me lo consiguió el Señor. A veces decimos: bendito Dios que me libró de este peligro o de esta situación. Hay algunos incluso en situaciones duras, difíciles. Tengo varios casos, pero quizás en un secuestro, en un asalto, en un accidente. Y yo invocaba al Señor y el Señor me libró. O la situación era difícil, estaba yo en el quirófano o herido en la calle, pero yo sabía que el Señor estaba conmigo. Y es de que sí, efectivamente, Cristo resucitado está con todos, está con nosotros. Y la fe nos lleva a tener esa sensibilidad para poderlo descubrir cerca de nuestra vida, en nuestro diario vivir. Y por eso entonces nosotros tenemos que hacernos sensibles a esta gracia del Señor. Yo digo todo esto precisamente porque hoy encontramos a Pedro, a Juan y a otros apóstoles pescando. Sí, nos damos cuenta que un buen grupo de los 12 apóstoles eran precisamente pescadores. Los más obvios, pues Pedro y Andrés, Juan y Santiago, su hermano. Pero hoy también se nos revela que había otros que también eran pescadores. Por ejemplo, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea. De tal forma que ellos, pues Cristo ha resucitado. Fíjense, ya se les apareció 2 veces en el cenáculo. El primer día, el día de la resurrección, el primer día después de la Pascua del Señor, y 8 días después, porque recordamos que Tomás el Dídimo, Tomás el gemelo, no estuvo en aquella ocasión, y el Señor Jesús se les manifestará a los apóstoles.
No están todos, no está el grupo de los 11 apóstoles, pero sí hay un buen grupo de ellos que eran pescadores. ¿Y qué es lo que sabían hacer? Cristo ha resucitado, pues regresan a sus actividades diarias. Y ahí también el Señor Jesús manifiesta su presencia, por ejemplo, en la pesca milagrosa. Pero yo me quiero quedar, me gusta esta expresión. Muchachos, ¿han pescado algo? Vengan, les dirá el Señor Jesús. ¿Y a qué vienen? Pues es de que les está invitando a que tomen un almuerzo. ¿Cuántas veces en familia quizás hemos descubierto esta experiencia de Cristo en nuestras vidas? Cuando nos llevamos muy bien. Sí, quizás después de algún tiempo de no habernos podido ver, de no podernos abrazar, así en mi corazón. El Jueves Santo, cuando nos reunimos con el señor cardenal en la misa crismal, infinidad de sacerdotes, en donde con gran alegría estábamos ahí junto a aquel que hace presente a Cristo en medio de nosotros, el señor cardenal don Carlos Aguiarretes. Una gran alegría el de volvernos a encontrar, el de saludarnos. Yo todavía no doy directamente la mano, ¿verdad? Todavía me cuesta un poquito más de trabajo, pero pues de repente se nos iba un abrazo, se notaba la alegría, pero pues una alegría humana del encuentro. Pero el Señor Jesús dice, donde hay dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Por eso también muchas veces en una cena, en una comida familiar, encontrar a Dios. Para muchos también fue muy significativo el de que ya nos hayamos podido reunir en la misa del Sábado Santo o el Domingo de Resurrección. Hay alegría porque Cristo ha resucitado. Y entonces vamos reconociendo que el Señor Jesús nos acompaña en la vida. Hay algunas personas que me dicen, Padre, la verdad es de que pues todavía no salgo del bache en lo económico, en la cuestión laboral, pero tengo un nuevo entusiasmo, hay algo nuevo en mí. Sí, es de que el Señor Jesús se hace presente en nuestra vida diaria y lo tenemos que descubrir y lo tenemos que llevar, comenzando ciertamente hacia la propia familia, llevando a Cristo en nuestro corazón, compartirlo con aquellos que están en casa. Y podríamos decir que cuando compartimos este fuego de la fe con los que estamos en casa, nuestro hogar, nuestra familia, se convierte también en un ambiente que proyectamos alegría y gozo, como lo puedo percibir yo en aquellos niños y familias que han participado en los retiros que hemos realizado en nuestra comunidad parroquial. Como también seguramente que lo han experimentado entonces ustedes en su hogar, en una comida. Y cuando nos ponemos de acuerdo en la alegría del Señor, es de que el Señor Jesús, Cristo resucitado, se hace presente en nuestra vida diaria y nos invita a participar del alimento que es su palabra, para que nos fortalezcamos y lo compartamos con los demás. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Que todos te conozcan y te amen es la única recompensa que quiero. El Señor está contigo, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén.